Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Este es su encuentro diario con las noticias más importantes de Bolivia. Mi nombre es Ervin Bazán, bienvenido. Hoy es miércoles 4 de marzo. En el arranque les contamos que el vicepresidente Álvaro García Linera apoyó la decisión del presidente Evo Morales de no invertir en las regiones donde gane la oposición. Linera indicó que no es posible trabajar con opositores porque los opositores hacen política y politiquería y el gobierno hace obras. El vicepresidente explicó que la advertencia de Morales no es un chantaje para las elecciones subnacionales, sino una queja sobre las autoridades de oposición que, a su juicio, en 9 años de gobierno del MAS, solo buscan el enfrentamiento, sabotean y dilatan las obras. La dirigente nacional del Movimiento al Socialismo, Leonilda Zurita, también se manifestó respecto al tema y dijo que si la derecha nos gana en cualquier región, no van a tener proyectos. Habrá un gran perjuicio para la población si votan por la derecha, sostuvo. En tanto, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Bandos, indicó que se entiende por coerción del voto que se obligue a una persona con amenazas o condicionamientos. Sin embargo, evitó comentar lo dicho por Evo Morales. El Festival de la Concordia es el nombre que se llevará el evento que realizará Bolivia para difundir la cultura nacional al mundo entero. Reconocidos artistas nacionales presentaron ayer al presidente Evo Morales el proyecto arquitectónico para acoger el nuevo festival. El escenario será construido sobre una superficie de 3 hectáreas que serán donadas por la familia Hermosa en la zona de Chillamarca, en Tiquipaya. Morales indicó que este proyecto no tiene por objetivo convertirse en una competencia con el Festival Chileno de Viña del Mar y que los recursos económicos están garantizados para construir el escenario. El mandatario considera que la unión de los músicos bolivianos marcará el éxito de este festival, que este año tendría su primera presentación con los grupos autóctonos. El ex vocalista de Azul Azul, Fabio Zambrana, vio como positivo el proyecto, pero pidió que el festival tenga su propia identidad y que Bolivia ya no debería mandar artistas al Festival de Viña del Mar. El vicepresidente Álvaro García Linera confirmó que el ministro de Exteriores, David Choquehuanca, y del portavoz de la causa marítima, Carlos Mesa, viajarán a Chile con el fin de sostener reuniones con sectores sociales y personalidades que respaldan el reclamo boliviano de una salida soberana al Pacífico. Lineras calificó como ruido los pronunciamientos y acciones que adoptan las autoridades de Chile y ratificó que el 13 de abril se reunirá en Santa Cruz el equipo técnico y jurídico con quienes se afinarán los alegatos orales a ser presentados ante La Haya. Bolivia explicará sus argumentos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el miércoles 6 de junio y la segunda ronda será entre el 7 y el 8 del mismo mes. La administradora boliviana de carreteras en Cochabamba indicó que recién en 15 días podrían habilitar el puente provisional para vehículos livianos que reemplazará al que fue desplomado. Así lo indicó el supervisor de la ABC en esta obra. El retraso se debería a que la zona es complicada y además los trabajadores de la empresa esperan el rescate del conductor que murió cuando cedió el puente San Pedrito para proceder recién a la instalación del puente metálico Beilín. Según el funcionario, el puente Beilín para vehículos pesados demorará un poco más de lo previsto, pues el movimiento de tierras y de personal es de mayor esfuerzo. Entre tanto, los sectores exportadores, ganaderos, avícolas, porcicultores de Santa Cruz y también el sector bananero de Cochabamba expusieron las dificultades en la logística de transporte de productos al interior e incremento en el flete por el colapso de este puente San Pedrito en la zona del Cristal Mayo. Usted se está informando por Bolivia News. Continuamos. 2 exdirectores del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas fueron aprehendidos por orden del fiscal Julio Guerrero. La Contraloría determinó responsabilidades contra Elvira Parra y Marco Aramayo por presuntas irregularidades en la administración, seguimiento y monitoreo de los proyectos del Fondo Indígena. La denuncia se extiende a los representantes legales, responsables, administrativos y de ejecución de obras en un paquete de 153 proyectos, entre los que se encuentra la candidata a la gobernación por La Paz, Felipa Huanca, además de otros exdirigentes de organizaciones sociales. Seguimos con más informaciones. El grupo boliviano Póker y su canción Ubalele
Es el tema más votado de la semana pasada, el Hot Ranking del canal de cable internacional HTV, situándose encima de Mañana, de la cantante de pop peruana Mia Montt, y de Palabras con Sentido, del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee. Debido a este excelente resultado, Póker continúa en votación y en la programación de HTV, enfrentándose con Romeo Santos, Alejandro Fernández y más de 30 artistas internacionales. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. Atención con el dólar, que se ubica hoy para 6 bolivianos 86 centavos en la compra y con 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos 66 centavos. Y el yen mantiene su cotización instalada en 0.057 bolivianos. Llega su segmento de deportes aquí a Bolivia News. Por la Copa Libertadores, el boliviano Universitario de Sucre le ganó al visitante Mineros de Venezuela por 1-0. Universitario de Sucre consiguió anoche una victoria de visitante ante Mineros de Puerto Ordaz, que le permite recobrar la ilusión de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores. Con el triunfo, lidera el grupo 3 con 4 puntos. En los primeros minutos del compromiso se vio a los locales con más hambre de triunfo, y un remate que se estrella en el travesaño de Juan Carlos Robles lo confirmaba. La llegada del gol no fue una sorpresa porque el equipo estudiantil dominaba el juego. Transcurría el minuto 73 cuando Alejandro Bejarano sacó un remate de volea que es repelido por el portero de Mineros, y David Castro aprovecha el rebote de la pelota y empuja el balón hacia el fondo de las redes. A partir de ese momento, Mineros intentó buscar el empate, pero los doctos estuvieron firmes en defensa y cerraron todos los espacios. El senador Carlos Romero asume como presidente de Sport Boys de Warnes. Fue una sorpresa para muchos, pero está confirmado. Carlos Romero, el primer senador por Santa Cruz, es el nuevo presidente de Sport Boys. La noticia se la barajó durante toda la jornada de ayer y recién en la noche, tras el arribo de Romero a Santa Cruz, él mismo oficializó su decisión. La situación del toro guarneño no es la mejor. Esta es la última posición del campeonato y solo ganó un partido de 9 que ya jugó. Sobre esta situación, el nuevo presidente afirmó que se va a desafiar la ley de la gravedad, porque el equipo va a dar un salto para arriba y no se va a caer, sostuvo. Carlos Romero estará al frente del equipo guarneño junto a Guillermo Ahué y Germán Basigalupo. El primero fungirá como gerente deportivo y el segundo estará a cargo de asuntos legales. El nuevo directivo dijo que tomó esta decisión porque vio el compromiso de los jugadores tras varias conversaciones que sostuvo con él. Amigos cibernautas, esto es todo en informaciones para esta jornada. La promesa de retornar en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Al final, los dejamos con un poco de la música del grupo boliviano Póker y su ya reconocido tema musical, Ubalele. Disfrútenlo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.